vamos a concluir centrándonos en un aspecto de los tantísimos rostros que tiene la crisis, y es el tema de los ingresos económicos o las ayudas económicas que las personas y los hogares pueden y deben recibir de parte de los estados, y si los estados tienen o no esa posibilidad. La primera reflexión que queremos hacer es que una cosa es que sigamos pensando en que solo es trabajador el que está empleado, o que comencemos a pensar que todos somos trabajadores, unos empleados y otros autoempleados. Si es el primer sesgo el que nos domina en nuestro análisis, siempre estaremos dándole cada vez mayor espacio a la informalidad y, de paso con la informalidad, a la invisibilidad social y económica. ¿Por qué? Porque es un pensamiento que está ligado a la economía y a la estructura laboral y social del siglo XX, pero esa ya no existe, o por lo menos existe minoritariamente. Si nosotros comenzamos a reconocer autoridades, políticos, académicos, empresarios, trabajadores y ciudadanos común y corriente, que todos somos trabajadores y que simplemente unos tienen el carácter de ser trabajadores con una vinculación de empleo y otros tienen el carácter de ser trabajadores autoempleados o cuenta propia o independientes, como se los quiera llamar, el escenario cambia. Porque si nos damos en pie de igualdad el concepto de trabajadores, entonces a todos el Estado nos debe dar un mínimo de garantías. Si no nos damos esa categoría de igualdad de entrada como trabajadores, le estamos dejando un boquete enorme al Estado y, por lo tanto, al ejercicio de la política gubernamental para mantenernos invisibilizados a quienes estén en situación de informalidad. La prueba de ello es que hoy uno de los mayores problemas que tienen nuestros estados nacionales y nuestros gobiernos nacionales es que toda esa población que hace parte de la llamada economía informal está invisibilizada. Solo están visibilizados los que aparecen, y esto lo digo con cuidado, pero lo digo directamente, los que o hacen parte de clientelas políticas o están en los programas de gobierno de subsidios, que son una forma disfrazada de mantener la clientela política. Pero al trabajador, cuenta propia, independiente o llamado informal, que no está dependiendo de un subsidio del gobierno o que no hace parte de una clientela, se lo tiene en el ostracismo, en la invisibilidad. Y allí surge entonces dos nuevos desafíos. El primero, necesitamos que los políticos y los centros de pensamiento, de investigación, le metan el diente ya, sin más demora, a esa distorsión conceptual entre el trabajo independiente y la informalidad. Porque cuando le metamos el diente, nos vamos a ver obligados a encontrar mecanismos, insisto, de equidad, de tratamiento equitativo entre los trabajadores que tienen empleo y los trabajadores de cuenta propia, informales o independientes. Y surge entonces que desafíos como el de, o reclamos como el de justicia, pidiendo que se haga una revisión al sistema tributario de Colombia, es absolutamente indispensable y prioritario. Porque una de las razones para que los informales, los trabajadores cuenta propia en un país como Colombia, no se quieran empadronar y ellos prefieran mantenerse invisibilizados, es que sienten que el sistema tributario colombiano en su sistema
a todas luces inequitativo y discriminatorio por lo bajo. Quiere decir, se pone a cotizar más alto impuesto en proporción a quien se gana un peso que a quien se gana 100.000 pesos, para poner una situación de escala. Es decir, los grandes capitales tienen muchas formas de no pagar, pero el pequeño cotizante, el pequeño trabajador independiente que se gana 1 o 2 millones de pesos mensuales, a ese lo amarra el Estado de una manera inequitativa. Y lo segundo es, y yo seguiré insistiendo, no desperdiciemos las cajas de compensación familiar en el caso colombiano, que además pueden ser ejemplo para otros países latinoamericanos. Las cajas de compensación pueden servir como puerta de entrada a la visibilización y formalización de esa llamada economía informal, economía cuenta propia o economía de independientes. Porque ¿cuál es la diferencia entre un trabajador empleado que está afiliado a una caja y un trabajador cuenta propia que no está afiliado? Parece perogrullo. La única diferencia es que no está afiliado, pero tiene las mismas necesidades y tiene los mismos derechos. Luego ahí hay que encontrar el mecanismo de cotización a la entrada de la caja de compensación. Y el mecanismo de cotización es que el propio trabajador cuenta propia independiente pague una cuota de afiliación y que algún mecanismo gremial que los agrupe y que los represente pague otra parte de esa cuota de afiliación. Pero a ese trabajador cuenta propia, independiente o informal que entró a la caja, hay que garantizarle los mismos derechos que tiene el trabajador empleado, y entre ellos el de una renta básica universal temporal, por ejemplo. Pero no puede ser que ahora se nos diga que se le va a dar la renta básica universal a las familias, a los trabajadores empleados, y vamos a dejar por fuera a los trabajadores independientes, cuenta propia o informales. El llamado es a esta reflexión. Hay que trabajar. Y yo escuchando a Kerton, nuestro amigo de Valencia, España, que participó, no alcancé a hacerle la pregunta, pero estoy seguro que en otro momento se la podremos hacer a él y a muchos otros. Una persona que se va de aquí, yo tengo familiares que se fueron de aquí y que eran informales, o sea, cuenta propia. Llegaron y aquí nunca se habían afiliado a nada y nunca habían presentado declaración de renta ni nada porque el sistema no lo permite. Llegaron a España y una vez pasaron un mínimo de requisitos para poder encontrar un trabajo o poder montar un negocio, ellos tuvieron que hacer un trámite y se empadronaron y tenían un número de registro, IRP, algo así, que permitía que pudieran ser contratados como autónomos o contratados como dependientes por sistemas económicos funcionando allí en España. Y hoy día presentan sus declaraciones, no han sido asaltados por el Estado desde el punto de vista tributario y en cambio hoy reciben el famoso ERTE, que es una renta básica de emergencia por una temporada de 3, 4 o 5 o 6 meses, dependiendo de las condiciones de la industria. Hay formas de modernizar el Estado. Se trata de que los políticos tengan voluntad, que los académicos y los centros de pensamiento también trabajen en este tema de sustentación y los gremios empresariales y los gremios sociales dejen de estar haciendo declaraciones y trabajen más haciendo propuestas que se vuelvan realidades. Buenos días.